¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto. Buen día. Como el gusto es nuestro, Claudio. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, primera apreciación, Claudio, de lo que fue el IPC que se dio a conocer el viernes, ligeramente por encima de lo que fue el mes de enero. Sí, la proyección que teníamos de analítica era justamente de 2,4%. Ahí lo que tenemos que remarcar es una fuerte aceleración en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, donde lo que más influyó fue la fuerte suba que tuvo el precio de la carne. Claro. Más allá de eso, es una aceleración que no implica un salto en la inflación, no es preocupante. Lo que sí muestra también es los limitantes que está encontrando el gobierno para poder perforar el 2% mensual, que era uno de los objetivos que se había propuesto una vez que decidió bajar la tasa a la que aumenta el precio del dólar oficial, ¿no? El famoso crawling peg, Sí. que pasó, recordemos, del 2% al 1% mensual. Claro. A ver, entendiendo lo que podemos ver por lo que nos dicen los números, ¿no? Las estadísticas. Y esto que usted nos mencionaba, ¿no? De que encontrar alguna dificultad. ¿Encontró su piso, la inflación, en el 2 puntos? Bueno, hoy parece que sí. De analítica también proyectamos un porcentaje similar para el mes de marzo. Recordemos que marzo es un mes en el cual hay mucha estacionalidad porque se ajustan precios, por ejemplo, de indumentaria con el cambio de la temporada. También terminan de ajustarse algunos precios de educación por el inicio de las clases, más allá de que hubo un adelantamiento también este año en febrero. Bueno, la estacionalidad juega en contra en marzo. Y al mismo tiempo el gobierno se vio obligado también a no dejar que haya un fuerte atraso en el precio de los servicios regulados, como puede ser, por ejemplo, la luz y el gas. Entonces eso va generando también las condiciones para que no veamos al menos un descenso marcado de la inflación en los próximos meses. Claro. ¿Qué significa que la IPC núcleo haya dado más alto que el promedio? Bueno, eso es lo preocupante en un punto, ¿no? Recordemos que el gobierno, nosotros los economistas, y es la información que publica el INDEC, se dividen los precios en 3 categorías. Una son los precios estacionales, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay precios que ya sabemos que, por ejemplo, en diciembre, cuando empieza el verano, que va a haber un ajuste en el precio de los hoteles, o por ejemplo, como decíamos antes, con el inicio del ciclo escolar, un aumento en el precio de la educación. Bueno, esos son precios estacionales. Después tenemos precios que son regulados, ¿no? Hablábamos antes de las tarifas, por ejemplo, de la energía, de la luz, del gas, del transporte. Bueno, y después tenemos todo el resto de los otros precios, que son la mayor parte de los precios que releva el INDEC, que son aquellos que se mueven de forma autónoma y permiten entender mejor el ciclo de lo que está pasando con la inflación. Tal es así que en un momento el gobierno, cuando había fuertes subas en los precios de los servicios, por ejemplo de la luz y el gas, decía no miren la inflación general, sino miren la inflación núcleo, que es lo que se está desacelerando. Mismo, a ver, es un indicador que no solo te pide el gobierno argentino que lo mire, sino, por ejemplo, se mira mucho la inflación de Estados Unidos, ¿no? La inflación core, por eso le decimos core también, no solo núcleo. Bueno, lo que está sucediendo es que esta aceleración muestra las dificultades para que se pueda perforar este famoso 2%. Por ejemplo, la inflación que se mide en los bienes, porque también se divide la inflación entre bienes y servicios, la que se mide en bienes aumentó. Claro, se entiende. Ahora, retomando lo que nos decía, ¿no, Claudio? Que es verdad, el año pasado el presidente decía hay que mirar la núcleo, no tanto el IPC general. Ahora te dicen, si no tuviéramos aumento de carne, la inflación era de 1,8. Es decir, ahora piden que miremos otra cosa. Sí, bueno, es parte, ¿no? de la estrategia de comunicación del gobierno. Claro. Es cierto, como decíamos antes, si uno descontase lo que pasó con la carne, que fue un factor bastante exógeno y relacionado con una menor producción vacuna, la inflación hubiese sido menor, pero bueno, al final del día lo que le pega en el bolsillo a la gente es ese 2,4%. Sí, claro, en términos generales. Claudio, aprovecho para consultarle, ¿no? Porque le hemos preguntado cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con algún especialista. Hay muchas cosas que se dicen y que a veces hay que tomarlas con pinza porque está por detrás algún interés político, ¿no? Hoy se habla fundamentalmente del sector de la oposición, que el IPC está, no por decir mal calculado, sino que las ponderaciones que se utilizan están desactualizadas. ¿Coincide con esa afirmación? ¿Hubiera dado más elevado si se utilizaba otro tipo de encuesta de hogares como la del 2017-2018? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, a ver, es como vos señalás, eso es un dato objetivo de la realidad. Se está utilizando recordemos esto,
para explicar por ahí a la gente que sea más fácil de entender. Sí. El índice de precios que publica el INDEC es el relevamiento de muchos precios de la economía y se le da una ponderación, o sea, se le da un peso específico. Es más importante qué pasó con el precio de alimentos y bebidas no alcohólicas, porque es lo que más consumimos nosotros, por ejemplo, lo que pasó por ahí con el precio de una remera, ¿sí? Sí. Bueno, lo que pasa es que esa canasta de consumo, ese peso específico que se le da a cada uno de los precios, se corresponde con una encuesta que hace el INDEC. El INDEC le pregunta a la gente, bueno, ¿cuáles son tus gastos? Y después de ese relevamiento arma una tabla y dice, bueno, la gente gasta más en alimentos y bebidas, gasta un poco menos en bebidas alcohólicas, gasta menos en ropa, por ejemplo. Bueno, el problema es que esa encuesta quedó vieja y como vos bien señalás, hay una nueva encuesta que todavía no se refleja en el índice de inflación del INDEC. ¿Los números serían diferentes? Sí, serían diferentes. A mí de todas formas me parece que es algo a corregir, pero que la tendencia y los porcentajes no estarían tan alejados respecto a los que nos estamos encontrando. Digo, la inflación de todas formas en el 2024 cayó y el gobierno tuvo buenos resultados en términos de inflación. Pueden haber sido un poco menor si cambia la ponderación, por ejemplo, de lo que gastamos en luz, gas e internet, seguramente, pero creo que la tendencia está. Claro. O sea, variaría en algunos puntos, pero por lo general, el panorama en general no cambiaría tanto, digamos. Sí, exactamente. A ver, sí serviría, por ejemplo, para que refleje mejor lo que pasó con el índice de salarios, ¿no? Nosotros tomamos los salarios que cobra la gente, sus sueldos, y después le descontamos la inflación para ver si creció, o sea, si con su sueldo puede comprar más o menos cosas de lo que compraba antes. Entonces serviría para, por ejemplo, reflejar mejor lo que está pasando con el poder adquisitivo de la gente. Seguro, lo que creo es que no vamos a ver un cambio estructural en los resultados que estamos viendo. Claro. Le consulto por el otro tema que también es importante, se hizo finalmente por DNU, que tiene que ver con lo de la autorización para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya empezaron a expresarse algunos de los sectores de la oposición o el sector dialoguista, en este caso la coalición cívica, que dijo: vamos a acompañar para evitar los efectos de la incertidumbre de los mercados globales impacten en Argentina. Creo que todos los damos por asumido que es inevitable un nuevo acuerdo con el fondo, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante esto? Bueno, hay varios factores para analizarlo. El primero y el más sencillo de entender es que la Argentina tiene vencimientos con el Fondo Monetario Internacional en dólares. El gran problema del programa económico del gobierno es que no logra el Banco Central acumular dólares, las reservas netas siguen siendo negativas. Entonces el gobierno necesita que le ingresen dólares. Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de mínima, lo que le va a garantizar es que le giren dólares para poder pagarle la misma deuda al fondo. ¿Me explico? Sí. En un escenario de mayor endeudamiento le permitiría a su vez al gobierno recibir más dólares y eso fortalecer también las reservas de vista a vencimientos, por ejemplo, que tiene con el sector privado. Bien, eso sería importante. Ahora, en lo que la gente le preocupa, le importa, ¿no? Es el tema de los precios, si va a continuar aumentando o no. ¿Es importante el acuerdo con el fondo para tratar de sostener esta baja de la inflación? Bueno, el acuerdo con el fondo puede ir en contra de eso, ¿no? Ajá. Porque recordemos que el gobierno tiene un problema en el frente cambiario, entre otras cosas, porque eligió, para bajar la inflación, utilizar lo que le decimos nosotros de ancla, ¿no? De contrapeso a los precios, el precio del dólar. Dejó casi fijo el precio del dólar, claro, y eso nos hizo mucho más caros en dólares y también nos facilitó y nos abarató el acceso, por ejemplo, a viajes al exterior. Vemos, por ejemplo, la fuerte salida de argentinos en el verano a países limítrofes, no solo de vacaciones como por ejemplo a Brasil, sino también en la frontera para hacer las compras diarias o al menos semanales, por ejemplo con Chile o con el Uruguay o con Paraguay. Ahora bien, el fondo le va a prestar los dólares al gobierno, pero seguramente, como suele hacer no solo la Argentina, sino en el resto de los países, le va a decir: tenés que ir a una política cambiaria, un precio del dólar que refleje más vehementemente lo que está pasando en tu economía. Y eso, y por otro lado, que también le va a decir al gobierno: bueno, tenés que empezar a relajar los controles cambiarios, por ejemplo, y tenés que dejar de intervenir en los mercados financieros para tener controlado el precio del dólar. Todo eso lo que puede generar es un aumento en el precio del dólar oficial, también de los dólares paralelos, y eso conllevar, al menos de forma transitoria en algunos meses, a un aumento en la inflación. Claro.
sería complicado. Bueno, ojalá que todo salga bien, todo resulte bien, Claudio. Creo que la gente no está para un nuevo salto devaluatorio o un nuevo salto en la inflación. Creo que estamos ahí pendiendo de un hilo, ¿no? La economía argentina. Sí, creo que también lo que tenemos que tomar siempre en cuenta es, a veces las correcciones es preferible hacerlas a tiempo porque después duelen más. Claro. O sea, porque después sería más grande la corrección. Claro, exactamente. Argentina tiene en su historia económica, cuando la analizamos, distintos periodos de fuerte atraso cambiario que después desembocaron en shocks que fueron mucho más difíciles que si se hubiesen hecho correcciones parciales previamente. Claro. Un claro ejemplo es la convertibilidad. Claro, se entiende. ¿No? La convertibilidad, sí. Recordemos que fue esta fuerte apreciación del peso, $1, $1, fijado a través de una ley por el ministro Domingo Cavallo, y un periodo de la historia que el gobierno actual reivindica, ¿no? Bueno, ese periodo terminó muy mal, recordemos la crisis 2001-2002, sí, que entre otras cosas conllevó una muy fuerte devaluación, más allá de todos los efectos que genera un dólar barato en la economía, en la producción, en la pérdida de competitividad de las exportaciones, en el entramado productivo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, seguramente nadie quiere que se acelere la inflación, porque también golpearía los salarios, obviamente, sí. Pero al mismo tiempo la pregunta es, bueno, ¿es preferible hacer una corrección ahora o seguir acumulando desequilibrios que por ahí después puedan conllevar a una mayor crisis? El gobierno confía en que seguramente a través de los dólares que puedan ingresar por las mayores exportaciones del sector energético y de la minería, pueda evitarse en el futuro esa fuerte devaluación y pueda seguir sosteniendo lo que estamos viendo, que es un déficit en la cuenta corriente en dólares. Ahí está la gran discusión, y seguramente por eso también el gobierno tardó en generar un nuevo acuerdo con el fondo, ¿no? Claro. Claudio, muchísimas gracias por su análisis. Ha sido un gusto, que tengan muy buenos días. Igualmente para usted. Hablamos con el economista Claudio Caprarulo.